San Juan de la Cruz encarcelado. Este relato tiene su fuente en la biografía de la vida de San Juan de la Cruz, escrito por el padre carmelita José Vicente Rodríguez, que además fue mi maestro y uno de los que más me enseñó sobre San Juan de la Cruz. Bien, comenzamos. Fray Juan encarcelado en Medina del Campo. El provisor de la diócesis de Segovia, esto es, el juez eclesiástico, amenazó a Juan de la Cruz con llevarlo a la cárcel. No obstante, el primer encarcelamiento de San Juan de la Cruz fue junto a su compañero Fray Germán de San Matías, y esto ocurrió en Medina del Campo. El padre José Vicente Rodríguez, en su biografía del santo, sitúa el suceso en el mes de mayo de 1576. El motivo de su encarcelamiento se debió al grave conflicto entre los carmelitas calzados y los carmelitas descalzos, nacido de la reforma iniciada por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Los calzados veían la reforma como un acto de rebeldía. Ambos frailes se desempeñaban como confesores en el monasterio de las monjas carmelitas de la Encarnación, en Ávila. De allí fueron sacados a la fuerza por los padres calzados. El lugar de reclusión fue en el convento de los carmelitas calzados de Medina del Campo, pero el encarcelamiento duró apenas unos pocos días, en mayo de 1575. Fue arrestado brevemente por los frailes carmelitas calzados, como he dicho, pero fue liberado rápidamente gracias a la intervención del nuncio apostólico Niccolò Ormaneto. Tras salir libres, regresaron a sus puestos en Ávila, hasta que la crisis de la orden recrudeció al año siguiente con consecuencias mucho más severas. La segunda parte, Fray Juan encarcelado en Toledo. Ahora esta vez va a ser muy distinto. Cuando el prior de los calzados de Toledo vino a absolver a las monjas excomulgadas, ya anduvo cavilando acerca de quitar del medio a los confesores descalzos de la Encarnación y muy en particular a Juan de la Cruz. En aquel tiempo, Juan contará años más tarde en Andalucía que los calzados habían tentado con mano armada muchas veces para apresarlos, para prenderlos, pero no pudieron, porque algunos caballeros que los querían mucho los defendían con gente que muchas noches velaban y los cuidaban. Con todo, la hora de apresarlo llegó en la noche del 2 al 3 de diciembre del año 1577. El 4 de diciembre ya han desaparecido de Ávila los presos, y ya ese mismo día la Madre Teresa de Jesús escribe al rey Felipe II, le pone al corriente de todo, pide justicia y presiona al monarca, diciendo: por amor de nuestro Señor, suplico a vuestra majestad, mande que con brevedad le rescaten y que se dé orden como no padezcan tanto con los del paño estos pobres descalzos,
todos que ellos no hacen sino callar y padecer, y ganan mucho más de escándalo en los pueblos. Y luego insiste más todavía, cada día lo harán, pero si vuestra majestad no manda a poner remedio, no sé en qué se ha de parar porque ningún otro tenemos en la tierra. Es necesario destacar que el rey ni a esta carta ni a otras comunicaciones indirectas respondió. Podríamos considerar algo inexplicable. Y así fue como Fray Juan le llevan al convento de Toledo. Al llegar muchos de los religiosos acudieron a verle y cada uno decía lo que le parecía, pero se le presenta como desobediente, como rebelde y contumaz, es decir, como una persona obstinada y porfiada. Entonces el prisionero se le encierra en la cárcel conventual. Con todo, desde el primer momento de su ingreso se dan cuenta sus detentores que han retenido a Fray Juan que el preso no dará un paso atrás y terminarán por llamarle lima sorda. Esto o este dicho de lima sorda, se refiere cuando una persona que a pesar de todo no hace ningún tipo de ruido. Bueno, en la cárcel conventual estuvo cosa de 2 meses, cuando llegó a Toledo la noticia de que el otro preso con Fray Juan Germán de San Matías se había fugado de la suya. Cambiaron entonces a Fray Juan de la Cruz a otra prisión más segura y más protegida. Y esta cárcel era como un hueco en la pared, más o menos, como una sepultura era la cárcel, o sea, el lugar del calabozo, llamémoslo. Pero mucho más alto, sin luz, solo tenía un agujero del ancho de 3 dedos que daba bien poca luz, o sea, era muy lúgubre. El primer biógrafo, don José Jesús María Quiroga, describe este recinto donde estaba preso por haberla visto, no sin harta veneración por lo que sabía que había sucedido en ella. Alonso de la Madre de Dios, biógrafo postulador de la causa, hace prácticamente la misma descripción. Y en el siglo XVIII, como la carcelilla seguía igual, uno de sus padres calzado, José Maestro, la describe en detalle. Desde la biografía escrita por el padre carmelita José Vicente Rodríguez, he extraído esta información y es la siguiente. Cama. Unas tablas con unas mantas, con 2 manticas viejas. No disfrutó ni un solo día de una cama blanda, con estera como se usaba antes, algo cómoda, en la cual pudiera dormir. Libros. El libro del rezo, el breviario y acaso otro libro espiritual que pudo ser la imitación de Cristo. No consta que tuviese la Biblia. Por el breviario se acercaba la palabra de Dios, salmos, fragmentos de epístolas y evangelios. El ropero. En todo este tiempo no les dieron ropa para que se cambiase, excepto una túnica o camisa ya al final del cautiverio. Con estas carencias tan enormes, le daban mucho tormento los piojos, habiendo cargado tanta máquina de piojos que le daba muy gran tormento. No podía vivir tranquilo. La comida, solo pan, agua, sardinas, no siempre.
una entera, sino solo media sardina. Algunos días le llevaba el carcelero algo de las sobras de la comunidad. Ayuno a pan y agua lunes, miércoles y viernes en el refectorio de la comunidad, que era una gran sala utilizada como comedor. Y le dejaban en esas salas de rodillas en el suelo. Y era para reírse, conocer el extraordinario menú de la comunidad en el día de la fiesta del Carmen, que llamaban la fiesta del hábito. No sé si ese día le llegaría algo más de comida. Alguien dice, y la cama y comida eran como de cualquier delincuente que con la falta de sustento le ayudaban a que se muera lo antes posible. Disciplinas. El carcelero segundo tuvo que declarar, como ya en la última parte del encarcelamiento, dice que le bajaban al refectorio estando allí los frailes 3 o 4 veces para que recibiera cosas de la disciplina. Represiones. Aunque los frailes iban viendo cuán sólido era, Fray Juan, además de inquebrantable, y que no iba a cambiar, se le daban reprensiones y en público en la comunidad se le echaba en cara haber dado en el disparate de descalzarse y que traía la orden revuelta. Y le tocaba oír, más, ¿quién sino un frailecillo como él que nos pone en tantos alborotos? A veces las reprensiones o reprensiones eran tan fuertes y despiadadas que los religiosos más jóvenes lloraban de compasión y se decían por Fray Juan de la Cruz, este es un santo, digan lo que quieran. El lavado de cerebro. No sé si es exactamente esto, pero tiene algo que ver con no pocas de las situaciones en que se vio metido y agredido Fray Juan, para ver si cambiaba la manera de pensar. Por la parte de fuera de su carcelilla hablan con toda intención para que él, estando preso, los oiga a los que hablaban y comentan que los descalzos se van terminando, ya no quedan prácticamente, durarán muy poco. Ya libre de la cárcel confesará lo que más le afligía y preocupaba era oír a sus detentores que la reforma de la orden tenía sus días contados. También le toca oír qué aguardamos de este hombre, qué podemos hacer con él. Emposémosles, que nadie sabrá de él. De lo que más le afligía, aparte de todos los que fabulaban estos frailes, con toda la mala idea, en medio de las aflicciones interiores y noches oscuras en que estaba sumido tantos momentos, dirá el mismo en confianza a Ana de San Alberto. A rato me desconsolaba pensar, ¿qué dirán de mí? Que me he ido volviendo las espaldas a los comenzado y sentía pena, mucha pena por la Santa Madre. Me refiero a Santa Teresa de Jesús. Un cúmulo de cosas que añadía a las pruebas interiores, a las noches oscuras que padeció, convierte la vida de Fray Juan en un retablo de trabajos y miseria. Vamos a hablar de un cambio carcelario. En mayo de 1578 hay un cambio de carcelero. El nuevo carcelero se llama Juan de Santa María. Enseguida, con un gesto de humanidad, hace que un viernes no baje al refectorio para la disciplina circular de los frailes y reprimiendas consiguiente
Y Fray Juan le dice, hermano, ¿por qué me han privado de este merecimiento? Otro gesto bien bueno, desde que ha entrado en la prisión, no se ha podido cambiar de ropa interior. Juan de Santa María le trae una túnica limpia y se puede cambiar y sigue tomando más confianza con el nuevo llegado. Y un día le pide que le haga la cantidad de un poco de papel, unos cuantos papeles, y tinta, porque quería hacer algunas cosas de devoción para entretenerse. Y él buenamente le trajo a Fray Juan lo que le había pedido. Ya con la pluma va Fray Juan a hacer el trasvase de los versos que lleva en la memoria al cuadernillo que le han traído o que le ha traído el carcelero. La copista encargada por Fray Juan de hacer copias de sus versos, Magdalena del Espíritu Santo, nos acerca a este punto del milagro poético diciendo: sacó el Santo Padre, cuando salió de la cárcel, un cuaderno que estando en ella había escrito de unos romances sobre el Evangelio, en principio era verbo, y unas coplas que dicen, que bien sello la fonte que emana y corre, aunque es de noche, y las canciones o tiras que dicen, ¿a dónde te escondiste? Hasta la que dice, oh, ninfa de Judea. Completando esta declaración, tenemos la de Ana de San Alberto, que recoge de la boca del santo. Allí hice, la otra canción que comienza, por cima de las corrientes en Babilonia, allá va. Total, lo único que escribió en la cárcel fue prácticamente poesía. Eh, Escribió 31 canciones del cántico espiritual, el poema trinitario eucarístico, qué bien sé yo la fonte que emana y corre aunque es de noche, el romance de 310 versos sobre el prólogo de Juan y la paráfrasis, o sea, el comentario del Salmo 117, Super Flumina Babilonis. Bien, vamos a recordar algunas escenas especiales. El 14 de agosto, víspera de la Asunción, visita al preso en su cárcel el prior del convento, padre Maldonado. Fray Juan estaba de espalda a la portezuela. Está sumido en oración y le dice el prior que venía, ¿por qué no os levantáis para veros? Yo he venido a veros. Le dice el prior. Fray Juan responde sumisamente que no puede levantarse tan deprisa y pensaba que el que estaba detrás de él era el carcelero. El prior sigue preguntándole, pues, ¿en qué pensáis ahora? Y Fray Juan, en, en esta mañana es el día de Nuestra Señora y gustará mucho decir misa. Y el prior molesto le dice, no en mis días, y sale bufando. Así se lo contó el santo a Martín de la Asunción. El prior se debió escandalizar de que un condenado por desobediente y rebelde y excomulgado quisiera sin más decir misa. Visto lo visto, y que no le llega la liberación por ningún lado, el santo cree la obligación de conciencia de salvarse a salvar su vida. Con la confianza que ha ido cogiendo con el segundo carcelero, le pide que le deje abierta la puerta de la carcelilla algún rato. Así podrá él mismo ir a verter las cosas, el servicio que tiene para todas sus necesidades. Y en una noche oscura,
con ansias de amores inflamada, oh dichosa aventura, salí ser notada, estando ya mi casa sosegada. Por eso, en este momento no pierde el tiempo. Además de oxigenarse, se fija bien en cómo es el cierre de la cárcel. Un, un candidato y sus tornillos, cuando ya la siesta de los frailes va llegando a su fin, volvía el carcelero y abría la sala y decíale que se recogiesen. Y el bienaventurado padre lo hacía luego poniendo las manos y agradeciéndole la cantidad de cosas que le hacía. Al día siguiente, la misma caridad y el recurso comienza a aflojar los tornillos del candado. Y llega otra petición. Le pide unas tijeras, aguja e hilo porque dice que necesita remendar un poco su hábito. Concedido, y con el hilo que le sobra, atando a un extremo una pequeña piedrecilla, lo lanza por una de las ventanas para medir la altura a la cual se encuentra. Él está en una parte alta. Ahora, hay que buscar una soga o fabricarla, como sea. De dos pequeñas mantas que tiene, hará algo así como una soga y atará una tuniquilla vieja y listo. Había llegado aquella noche el provincial y otros dos maestros y le prepararon unas camas en la sala o en la antestante, es decir, delante de la carcelilla de Fray Juan. Pero ya tenía que marcharse. Entonces, esa misma noche, el 16 o el 17 de agosto, bueno, ahí llega la hora deseada y temida, cuando supone que ya están bien dormidos aquellos sus vecinos, empuja la puerta, salta los tornillos y el candado haciendo un gran ruido. Y uno de ellos grita: «Deo gracia, ¿quién es?». El preso detiene la respiración y espera. Cuando ya después los oye roncar fuertemente, recoge las tiras de las mantas y el gancho de un cantil, sale de la cárcel, pasa sigilosamente por entre las camas de los frailes que duermen, sale de la sala al corredor y va derecho a la ventana de arco que da al río Tajo, que esculpe la geografía de Toledo, este río, formando un espectacular meandro que rodea casi por completo su casco histórico, el cual se asienta sobre un promontorio rocoso. Bien, este accidente geográfico sirvió durante siglos como defensa natural, abastecimiento y motor de la vida para la ciudad. Bueno, es historia aparte. Bueno, y por aquella ventana comenzó a descolgarse el santo, haciéndose, tomándose con las manos y con entre ambas rodillas por la manta hacia abajo. Por fortuna, no se despeñó y sigue por la muralla hacia la izquierda hasta dar con un corralillo sin salida, que este corralillo, él se da cuenta que está en un corral de las monjas de la Concepción. Aquí su angustia fue mayor. Después de esos momentos tan críticos y angustiosos, así como pudo, comenzó a arrimarse a una esquina del corral y haciéndose por uno de los agujeros, estos para que saliera el agua, que también se llaman mechinales, que tenía, ya casi sin pensar se vio encima y por un derrumbadero de la muralla se deja caer y gracias a Dios sin ningún daño se encontró ya en la calle. Después de pasar unas horas por la ciudad, esperando a que amanezca, comienza a preguntar por el convento de las Carmelitas Descalzas fundado
por Santa Teresa de Jesús. Le encaminan al monasterio que se encuentra hoy en la calle Núñez de Arce, aquí en Toledo. Entonces, de la, era la calle de las Carretas. Llega a la puerta exterior, que está, por supuesto, todavía eh, cerrada. Llama y le abre la mujer que hace de demandadera. Fray Juan se acerca al torno. La tornera pregunta: Ave María Purísima, ¿quién es? ¿Qué desea? Y le responde Juan con un hilo de voz: Hija, soy Fray Juan, que me he salido esta noche de la cárcel. Por favor, dígaselo a la madre priora. La priora corre al torno y Fray Juan le pide que le protejan, que le amparen, que le escondan, pero deprisa, porque si le topaba con los frailes del Carmen, decía que le harían a él migaja. Rápidamente encuentra la priora la solución a todas estas peticiones. Hay una monja enferma que pide confesión, se abre la puerta de la clausura y entra Juan de la Cruz a confesar y atender espiritualmente a la enferma, que era Ana de la Madre de Dios. En la biografía escrita por el padre José Vicente Rodríguez, hay una página 331 y 332 de la biografía. Se pueden ver las declaraciones lastimeras de las monjas de una por una ante aquel hombre flaco, descaecido, que apenas podía sostenerse en pie. Hay que darle algo de comer y no encuentran cosa mejor que unas peritas asadas con canela. Sabemos hasta el nombre de la cocinera enfermera que se las preparó, que era Teresa de la Concepción. Historia aparte, hay un precioso soneto de José Luis Martín de Descalzo, titulado precisamente Peras con Canelas. Se trata de un emotivo soneto que recrea el momento histórico en el que San Juan de la Cruz, recién escapado de la prisión de Toledo, recita sus versos a las monjas carmelitas mientras éstas les sirven este humilde plato de peritas o peras con canela. Dice más o menos así: mientras el cielo está de centinela, el fraile con el cuerpo malherido, las monjas conmovidas le han servido unas peras cocidas con canela. En las cerca de 3 horas que pasa dentro del convento, ha hecho ya tantas cosas, ha tomado sus peritas con canela tan ricas, ha confesado a la enferma, ha contado bastante largamente los percances de su fuga, el deambular por la ciudad buscando el convento, las penalidades de los santos meses de reclusión, etc. Sus hermanas, que le han adecentado, o sea, arreglado, cambiado de hábito, les ha enterado de la marcha de la descalcez. Ellas le fueron comentando y han hablado de la Madre Teresa, por la que él ha preguntado con veneración filial. Y le, ha, le han informado de que ella ha estado todo este tiempo buscándole como una madre, removiendo el cielo y la tierra para encontrarlo. Ahora va a pasar a la iglesia por una puerta interior que comunica con ella. Así no tiene necesidad de salir a la calle, donde todavía le andan buscando los frailes del Carmen por todas partes. En la iglesita comienza a revolotear versos y versos de Juan de la Cruz, que llegan a aquellas hermanas como una deliciosa primicia. Una de las oyentes recuerda: el santo estaba con nosotras por la reja de la iglesia hablando cosas muy altas de nuestro Señor y de una obra que había hecho en la prisión de la Santísima Trinidad, que era un gozo del cielo oírle. Otra monja declara que dijo:
unos romances que traía de cabeza y una religiosa que lo iba escribiendo. Son tres y todos de la Santísima Trinidad. Esto pasó estando yo novicia en Toledo, dice Isabel de Jesús. No sabemos si además de ese gran romance que se sabía de memoria, les habrá recitado algunas canciones del cántico espiritual. ¿Acaso también le ha recitado el romance autobiográfico sobre el Salmo Super Flumina Babilonis, en el que desde el comienzo bíblico cuenta los azares de su destierro carcelario? Dice el Salmo, este Salmo de Super Flumina Babilonis. Encima de las corrientes que en Babilonia hallaba, allí me senté llorando, allí la tierra regaba, acordándose de ti, oh Sión, a quien amaba, era dulce tu memoria, y con ella más lloraba. Bendito sea Dios. Bien, hasta aquí esta charla sobre San Juan de la Cruz en la cárcel, sobre lo que padeció y sobre lo que sucedió en los 9 meses que estuvo encarcelado en Toledo. Muchas gracias a los que se puedan conectar, los que se han conectado, a los que verán este video más adelante, que quedará, por supuesto, grabado en mi canal de YouTube para poderlo ver o oír cuantas veces ustedes quieran sobre este relato que he dicho que tiene su fuente en la biografía de la vida de San Juan de la Cruz, escrito por el padre carmelita Vicente Rodríguez. Bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.